bienvenidos a Factor Energético. Estamos con Pablo López Arabia, economista del Tecnológico Monterrey Santa Fe. ¿Cómo estás, estimado Pablo? Muy bien, Pedro. Un placer saludarte a ti y a la audiencia. Ya teníamos tiempo que no nos hablábamos y ahora pues estoy un poco a la distancia y como verás, pues tuvimos que utilizar la tecnología para tener una buena comunicación y siempre feliz de tener contacto con toda la audiencia de Factor Energético. Gracias, estimado Pablo. Oye, pues un primer semestre de 2023 muy interesante, ¿no? La inflación y el tipo de cambios sorpresivos a la baja y bueno, los precios del petróleo ahí en un movimiento lateral, ya casi 3 meses de movimiento lateral en un rango de 60, 70 dólares por barril. ¿Qué me podrías comentar al respecto, estimado Pablo? Pues sí, mi estimado Pedro, yo creo que primero creo que es interesante ver qué ha pasado en los últimos 6 meses en la economía mexicana y creo que ha sido realmente sorpresas muy positivas para la economía mexicana. Empecemos con el primero que quiero reconocer públicamente aquí, que el primero que le dio una lectura y que se anticipó a eso fuiste tú, Pedro, con el tipo de cambio. Recordarás que en enero tuvimos una charla donde hablábamos del superpeso, los drivers que movían. Después en marzo volvimos a publicar un artículo que creo que se puso como 10 factores que explican el superpeso Así es. en marzo y tuvimos que el día 5 de julio, prácticamente los primeros días de julio, el tipo de cambio rompió la barrera de los 17 pesos, pero hay que reconocer que, Pedro, tú le diste esa lectura de la importancia que tenía y creo que hemos compartido con la audiencia pues varios factores que explican la apreciación del peso. Simplemente quiero recordar que el movimiento del peso es multifactorial y que lo pueden ver en el artículo del mes de marzo que pueden encontrar en el portal, pero recordar que en el caso de México el tipo de cambio obviamente es de libre flotación, se mueve por la oferta y la demanda, de divisas, obviamente de dólares, que es el principal de referencia. Sí. Y pues también tenemos que hay otros drivers que pueden mover al tipo de cambio, que son los ingresos petroleros. Y como bien dices, Pedro, el precio del petróleo se ha mantenido relativamente estable, lo tenemos cotizando la mezcla mexicana en 67 y como bien dijiste, a partir de mayo, principios de mayo, han dado tocando el piso de los 60 y han dado moviendo en esa zona de trading que bien explicaste de 60, 70 dólares y que pues fundamentalmente pues lo que le ha dado es cierta estabilidad a los ingresos petroleros, recordando que el precio presupuestado para la mezcla mexicana, si no me falla aquí el dato, lo tenemos presupuestado la mezcla mexicana para 68.7 dólares. Lo cual significa que está coqueteando ahí con el precio presupuestado, pero lo interesante es que recordemos que la cobertura petrolera que tiene el gobierno mexicano es sobre el precio promedio en el año de contratación. Es una opción tipo put que le llaman Bermuda y que pues también hay que tener mucho cuidado de que pues más adelante tú y yo platicaremos, Pedro, cómo se ve el escenario para los precios del petróleo, pero me parece que ahorita esto le han dado un soporte al tipo de cambio. El turismo, pues tú has visto los aeropuertos cada vez más llenos, entonces los ingresos por divisas pues están reactivando. Las remesas, Pedro, las remesas han tenido un comportamiento espectacular. En el mes de mayo tuvimos un ingreso récord de 5.600 millones de dólares, y tengo yo un estimado de que si vamos al ritmo que están teniendo las remesas, podríamos cerrar el año en 61,000 millones de dólares de entrada de remesas, lo que implicaría un crecimiento respecto al año anterior de casi más del 4%. Entonces me parece que eso le da un gran soporte al tipo de cambio. La inversión extranjera directa, pues las tasas de interés en el caso de México pues andan coqueteando alrededor de los 490 puntos base. Es un buen diferencial para que la inversión extranjera de cartera pues se mantenga muy fluida. La inversión extranjera directa, Pedro, con el famoso nearshoring, pues tú sabes que ha generado un verdadero revuelo, sobre todo en la parte norte. Sí. Y pues si vamos punto por punto, pues entonces pues eso explica. Si vamos la política monetaria tan restrictiva que hace que las tasas estén altas, pues eso también hace que el tipo de cambio tenga un buen anclaje. Y pues yo diría que los únicos nubarrones que podríamos tener es que para el segundo semestre pues viene una actividad política importante en México que le mete los riesgos geopolíticos y en el caso del exterior pues tenemos pues qué va a pasar con el conflicto entre Rusia y Ucrania que pues puede afectar tanto los precios de agropecuarios
como también de los energéticos. Entonces me parece que ahí están también factores de riesgo, pero pues creo que la gran nota, Pedro, pues sin lugar a dudas es también el comportamiento de la inflación, que ha tenido Así también una es. caída sorpresiva, y pues nada más te voy a poner unos números. Bueno, para cerrarlo del tipo de cambio, para Sí. no desviarme, primero déjame decirte y cerrar la sorpresa. El tipo de cambio, a inicios de año, te voy a decir, Pedro, ¿en dónde lo teníamos? Lo teníamos en 19.40 y ahorita lo tenemos cotizando en el rango de 17.13 y el 5 de julio rompió la barrera intradía de los 17 pesos. Pedro, esto es una apreciación de 11.7% en lo que va del año. En realidad ahí está el famoso superpeso y ya expliqué los drivers que han apoyado a, a este comportamiento del peso, y creo que es una noticia que tiene claroscuros. Y Sí, quisiera terminar con ese elemento. sí, ¿Por qué tiene claroscuros? Porque el sector exportador se ve afectado, obviamente, porque le resta competitividad tener un peso tan fuerte. Pero yo creo que pues la parte que le permite a la política monetaria es tener un buen anclaje, de que no haya la famosa inflación importada, es decir, el precio de las mercancías importadas se abaratan, y entonces pues eso tiene un impacto positivo en la inflación y hace que no haya efectos de traspaso del tipo de cambio a la inflación que le llamamos. Entonces eso sí, me parece que le da un buen anclaje al tipo de cambio y a las expectativas de inflación. Ahora, la parte negativa, pues es que, sin lugar a dudas, pues el sector exportador va a empezar a sentir cierto dolor con un peso tan fuerte, y yo creo que por eso los riesgos geopolíticos que se vienen y las posibilidades de tener volatilidad en el mercado financiero debería de hacer que el peso se recorra. Mi expectativa es que debe de andar recorriéndose en cerca de los 18 pesos, y yo creo que el mercado se sentiría muy cómodo teniendo un peso entre los 18, 18.10. Yo creo que estaría muy bien para que no afecte tanto al sector exportador y también le des espacio al anclaje de la inflación. ok, Y bueno, ese es el primer driver que te quería comentar, lo positivo que tiene el tipo de cambio, y que creo que también se ha apoyado, porque si checas qué le ha pasado al índice del dólar, a principios del año el índice del dólar estaba en 105 y ahorita lo tenemos en 102. Entonces ha habido un debilitamiento del dólar que ha fortalecido al peso también. así También es. hay que reconocer que las posiciones especulativas en Chicago están largas. ¿Qué significa? Que se están comprando más contratos a favor del peso que en contra. Y eso también explica que hay un sentimiento positivo para la economía mexicana. Y en el balance, Pedro, es que el primer semestre del año hemos tenido un comportamiento espectacular del peso. Segundo elemento positivo de este balance semestral es, sin lugar a dudas, Pedro, sin lugar a dudas, creo que es el comportamiento de la inflación. Te voy a dar el dato que tenemos que se acaba de publicar, del dato del mes de junio. La Sí, inflación está en 5.06%, la inflación general, cuando a principios de año estaba en 7.91, Pedro. sí, 7.91, 5.06, pues es una baja significativa. claro, Ahora, si pensamos que el objetivo del Banco de México es 3%, está todavía lejana del objetivo de inflación, pero se ve bien. Sobre todo, pues podemos ver esta baja significativa. Ahora, si nos vamos con inflación subyacente, que es la que tiene las mercancías y los servicios, esa está alta, pero está en 6.89, todavía cuando sí. empezamos en 8.45. Quiere decir que la inflación subyacente le ha costado más trabajo bajar, y es normal porque ahí teníamos el problema con las cadenas de suministro, Ujú, con varias cosas que nos estaban afectando esta parte. Pero aún así es positivo, pero de 8.45 a 6.89, genial. Ahora, lo que a nuestros público que consulta Factor le interesa mucho es qué le pasa a los energéticos, Pedro. así Y es. ahí es donde está realmente la caída tan acelerada que hemos tenido en la inflación, pues en gran parte se debe a la inflación no subyacente, que recordemos que la no subyacente tiene a los energéticos y tiene a los precios de los agropecuarios. Ujú, Entonces, simplemente la inflación no subyacente a inicios de año, Pedro, la teníamos en 6.32 y ahorita la tenemos en menos 0.36, Pedro. O sea, estamos teniendo deflación. En sentido estricto, los precios de los energéticos y de los agropecuarios están bajando. Si lo vemos desagregado, entonces, pues, la caída de energéticos es de menos 6.95%. Y fíjate que si lo comparamos con Estados Unidos, en Estados Unidos la inflación también ha bajado, 4% está la inflación,
cuando su meta es 2%, pero los energéticos en Estados Unidos han caído 11.7%, Pedro. Entonces, sin lugar a dudas, la parte de las disminuciones en los precios del petróleo, del gas natural y de algunos otros energéticos, pues le han dado esta potencia para que la inflación tenga este comportamiento positivo. Y la gran pregunta, ¿esto podrá seguir? Pues no lo sé, eso lo platicaremos más adelante, pero yo diría que la segunda sorpresa del semestre, Pedro, sin lugar a dudas, es el buen comportamiento de la inflación. Y yo terminaría con el tercer elemento que alguien diría, pues, ¿qué ha pasado con otro driver? Yo diría que el conjunto de la economía se ve bien, porque ahora la nueva expectativa que hay de los analistas del sector privado, según la última encuesta de Citibanamex, es que el crecimiento de la economía mexicana para este año se ve de 2.3%. Y eso es algo positivo porque recordarás que había pues una gran inquietud en el mercado de que podíamos tener un fenómeno recesivo, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, pareciera ser que esos vientos de recesión, pues puede ser que podamos tener una recesión técnica en un trimestre, pero en realidad creo que la economía se ve robusta y creo que se ve potenciada todavía por los factores de arrastre que tiene la economía norteamericana, y eso sin lugar a dudas, Pedro, es una muy buena noticia que la economía mexicana siga teniendo esta solidez, esta estabilidad, esta parte robusta, y yo creo que ese es el balance de estos primeros 6 meses. Podríamos hablar más de otros factores, pero yo diría que en resumen sería un tipo de cambio realmente muy positivo en su comportamiento, una inflación que se desacelera a un muy buen ritmo y que permite que también las tasas de interés pues ya podamos empezar a hablar de cuándo se van a recortar, y también creo que pues el conjunto del crecimiento de la economía pues ha estado realmente estable, sólido, y en ese ambiente pues me parece que los precios del petróleo pues han sido pues estables, y es una buena noticia porque están altamente ligados no solamente al tipo de cambio, sino también a los ingresos presupuestales, que es una variable clave para el sector público. Así es. Así es. Sí, bien como lo dices, el año pasado y hacia finales y principio, pues sí, el panorama se complicaba mucho, el escenario de la inflación se veía complicado, el tema de la recesión, bien como lo dices, se anticipaba también como una variable negativa en el panorama. eh, y bueno, creo que esos eran los temas que más sobresalían, me recuerdo muy bien a principio de año. Y bueno, claro, entre otros, pero bueno, como parte de las variables que tú evalúas para hacer escenarios económicos, pues eran así como las preocupaciones. Llegamos a la mitad de año y bueno, con esa sorpresa, ¿no? Apreciación del tipo de cambio, inflación a la baja, precios estables en del crudo, bueno, como, bien como lo dices, con sus bemoles que representa. Y bueno, esta apreciación que también tiene su lado negativo, ¿no? No todo es positivo, tiene su lado bien como lo estás comentando bien, su lado debilita los ingresos por petróleo. Y bueno, pero finalmente estamos en un entorno diferente, ¿no? Bien como lo dices, todavía hay algunas cuestiones que había que revisar. Bueno, incluso al principio de año también hablamos de las altas tasas de interés. Ahorita ya en el escenario se puede empezar a, como, bien como lo dices, a ver posibilidades ya de empezar a recortar las tasas de interés. Pero bueno, creo que de aquí partimos para tu escenario. Exactamente. ¿Qué viene? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo viene este tema de la inflación? Ya, ya la tenemos, ahora sí que ya la tenemos controlada, va a seguir siendo a la baja. El tipo de cambio, ese superpeso todavía nos va a durar otro rato. Y bueno, pues ese escenario también como bien como lo dices, de recesivo, que parece que se va diluyendo poco a poco, quizás por este efecto de nearshoring, que de pronto estamos viendo flujos de empresas queriéndose instalar en México. Y bueno, quizás en el nubarrón, como tú lo dices, y lo dices bien, pues el proceso político, ¿no? El cambio de gobierno que se ve en el panorama como uno de los elementos, el otro elemento negativo, bien como lo apuntas bien, el tema cómo va a cerrar este tema de la guerra de Ucrania, de Rusia, ¿no? Y bueno, quizás por ahí algún otro elemento que pueda aparecer, ¿no? Ya sabes que de pronto la guerra China-Estados Unidos pudiera tomar por ahí otro rumbo, poco a poco cada uno empieza a tomar sus medidas y bueno, empieza a alterar los intercambios comerciales, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que pues ahora para las audiencias nos dijeras cómo ves, cómo viene el escenario, por favor.
Mira, Pedro, si quieres empecemos por otra vez por la parte del sector energético, que creo que es lo que mayor interés tiene para nuestra audiencia, y decirte que en realidad el comportamiento que hemos tenido de los precios del petróleo pues han estado apoyados por diferentes factores. El primero tiene que ver que el caso de Arabia Saudita nos sorprendió con un recorte voluntario de 1 millón de barriles a su producción, a su oferta petrolera, y que se va a extender hasta el mes de agosto. Rusia va a reducir en 500,000 sus exportaciones de petróleo, recordando que está bloqueado sus precios y están topados en 60 para tratar de no financiarlo. Y bueno, en realidad Emiratos Árabes Unidos ha señalado que ellos no están dispuestos a tener pues recortes adicionales a los que ya se han comprometido, y me parece que esto ya fija un piso. Y recordemos por qué la OPEP Plus, que son los miembros de la OPEP más Rusia y otros miembros que no son de la OPEP pero que son significativos en el mercado, como el caso de Rusia. Y entonces me parece que es importante, Pedro, de que los países petroleros, recordemos que durante la pandemia tuvieron que tener pues un gasto extraordinario y sus presupuestos están desequilibrados. Y entonces ellos están empujando para tratar de aprovechar al máximo, pues hacer que los precios del petróleo estén en el nivel más alto. Ahora, creo que este margen se va a ir reduciendo y creo que es donde uno pensaría que el precio del petróleo, en el caso de la mezcla mexicana, ya llegó a un piso, que yo lo vería en el 60. Nada más que ahí hay un pequeño tema interesante a seguir, Pedro, porque ese 60 sí tiene un riesgo a la baja, y te voy a decir por qué. Porque los escenarios en el mundo es que las economías, precisamente por políticas monetarias tan restrictivas, están haciendo que las economías estén retrocediendo. China trae una política monetaria diferente a la de nosotros, en el sentido de que pues ellos traen una política más relajada que la que traemos en Estados Unidos, el Banco Central Europea, y entonces eso puede implicar riesgos de una contracción económica y que baje la demanda de petróleo. Entonces, ahora yo porque creo que aunque esos factores existen de riesgo, Pedro, se compensan por lo siguiente. Creo que estos cambios climáticos, y tú lo has vivido, los calorones que estamos padeciendo y que nos dicen que hemos vivido los meses más calurosos desde que hay registro en muchas partes del mundo. Entonces esto implica que la gente requiera energía eléctrica, Pedro, y las fuentes renovables no están todavía con la capacidad para responder a estos incrementos de demanda. También es así que hemos tenido apagones en algunas regiones en el mundo porque precisamente hay una alta demanda de electricidad. Y esta es una noticia que le da cierta estabilidad a los precios de los combustibles fósiles, porque cuando pues esos excedentes no se cumplan con las energías renovables, Pedro, pues tienen que entrar las plantas de ciclo combinado, tienen que entrar plantas que tengan estas características de uso de combustibles fósiles. Creo que eso le da un pico. Y si eso le agregamos, Pedro, de que viene el invierno, es decir, la segunda parte del año, pues vamos a ver qué tan severo viene ese invierno y que todavía no sabemos muy bien lo que va a pasar con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Yo sí creo que algo positivo que debemos de ver es que si el precio del petróleo se logra estabilizar en un rango de 60, 70, estaría súper bien. Obviamente sé que preocupa porque dicen, oye Pablo, nos acabas de decir que Hacienda pronostica 68.7. Sí, pero podemos ver que ese precio de la mezcla puede estar variando en el año, y recordemos que lo que se cubre es el promedio del año en que se tiene. Así que yo creo que el escenario de riesgo es que sí podríamos en un escenario pues donde realmente ciertas economías empiezan a contraer o que no alcancen sus expectativas de crecimiento. Yo estoy pensando particularmente en China. Entonces eso sí podría generar una contracción en la demanda, Pedro, que nos podría hacer ver a la mezcla de petróleo tocando los 55, pero me parece que ese es un escenario de riesgo que está contemplado y que tenemos coberturas que cada vez es más difícil saber cuánto es el monto, porque recordarás que las han puesto como confidenciales, discretas, para pues no entorpecer su cotización, pero entiendo que existen esas coberturas y deberíamos de pensar que la economía mexicana está blindada en términos del precio del petróleo. Así que yo creo que esa variable, Pedro, que es los precios del petróleo, pues es una variable que va a tener mucha volatilidad. Pero creo que va a estar en el rango aceptable para la economía mexicana. Así es. Segundo escenario, el de la inflación, Pedro. Entonces, si nos basamos en la última encuesta que hizo Citibanamex en la primera semana de julio, pues el consenso del mercado ve que la inflación para finales del 2023 va a cerrar en 4.80, la inflación subyacente en 5.15
y pues eso es muy buena noticia, es decir, vamos viendo la convergencia de la inflación al objetivo, pero todavía distante. Y para el siguiente año 2014 proyecta que la inflación general y subyacente ronde el 4%, es decir, el techo superior del rango de variabilidad de Banxico, y por eso yo creo que, aunque el mercado ya trae descontado un primer recorte en la tasa de referencia del Banco de México, que ahorita está en 11.25, para finales de diciembre, yo creo que todavía es prematuro, Pedro, pero tenemos que ver que si las sorpresas inflacionarias siguen en los próximos meses, pues entonces yo creo que sí podría verse posibilidades de un recorte de tasa, pero yo lo vería para el primer trimestre del 2024, ¿no? Que los mercados se adelanten un poquito. Todavía siento que es prematuro y creo que en el mismo informe de la minuta del Banco de México y en el informe trimestral, Banxico ha sido muy cauteloso de decir que todavía no es tiempo para hablar de recortes, pero recuerda que el mercado siempre se adelanta, así que creo que me parece natural que el mercado ya esté discutiendo el tema. Ahora, si vemos la tasa de referencia, Pedro, el consenso del mercado la ve en 11% la tasa de Banxico y para el 2024 en 8.30. Y déjame decirte que eso es una buena noticia porque creo que sí, algo que ha generado mucho dolor es que las tasas de interés estén tan altas porque eso restringe el consumo, restringe el consumo en bienes duraderos como coches, casas. Y creo que tener esta posibilidad de que las tasas empiezan a bajar, aunque sea a principios del 2024, es una buena noticia porque le permitiría a la economía mexicana tener un impulso. Ahora, el tipo de cambio, Pedro, que como dicen, el tipo de cambio pues siempre es la variable más difícil de pronosticar, el consenso la trae en 18.30. Déjame decirte que yo me siento cómodo con ese pronóstico. Posiblemente yo sí le veo como un boost para poder tener un peso más apreciado en el rango de 18.10, 18.15, pero me parece que a mí no me molestaría si se llega a los 18.30 como traía el consenso, o en un caso que el piso o el techo fuera 18.50. Y te voy a decir por qué, porque creo que eso sería muy sano para el sector exportador y creo que tampoco le transferiría muchos riesgos a la inflación, porque creo que la política monetaria es tan restrictiva en estos niveles que la tasa real ex ante pues ya responde que está en los niveles para controlar la inflación. Así que me parecería que ese rango de 18.30 para este año que trae el consenso, y yo vería un escenario de riesgo de 18.50 y el más optimista 18, yo lo vería bastante razonable, ¿no? Ahora, no me sorprendería que en algunos momentos del año el peso siga tocando debajo de los 18, pero yo creo que difícilmente abajo de 17 ya con los riesgos geopolíticos en México y que se ha adelantado el proceso electoral muy anticipado. Yo creo que eso sí le mete un poco de ruido y yo diría que por eso yo creo que ya el peso tocó sus 16, a todos nos hizo feliz, ¿no? Y se va a regresar para tomar niveles más estables. Y para el siguiente año se da un peso de 19.25, pero entonces me parece que pues la vida del superpeso creo que le queda pues una historia de mediano plazo y no más allá. Y finalmente pues te diría que el balance para la economía mexicana, pues la proyección que trae el consenso es un crecimiento de 2.3 para este año, muy en línea con lo que trae el Fondo Monetario Internacional, y para el siguiente en 1.5. Entonces, pues me parece que pues lo que hay que aprovechar es que precisamente pues el impulso que trae la economía mexicana con los grandes programas de impulso que trae todavía Estados Unidos, pues nos está arrastrando, pero me parece que el 2024 además se va a juntar con también procesos electorales en Estados Unidos, entonces me parece que ya se ve reflejado un crecimiento más moderado y me parece que pues esas serían las expectativas, Pedro, que se tienen ahorita, y como siempre he dicho, pronosticar es lo más difícil, pero creo que siempre nos dan un punto de referencia, ¿no? Y creo que pues ese sería el balance que te podría hacer, Pedro. Y ofrezco una disculpa a nuestra audiencia, como sean, saben que estoy en un lugar donde hay un poco de ruido, hemos tratado de que pues la comunicación sea lo más fluida, pero bueno, como dijeran, es parte de la tecnología y que pues también creo que este es un gran cambio, pero déjame decirte que aprovechando ahorita que escuchan este ruido, el que estemos en la movilidad, pues déjame decirte que que después de que ya la pandemia está dado por terminada oficialmente por el gobierno, pues creo que una de las partes muy interesantes que sí va a cambiar a la economía y que precisamente te comparto que acabo de escribir un artículo con una de mis estudiantes, el impacto de la economía digital. Yo creo que el que tengamos esta posibilidad tú y yo
de estar comunicándose en un espacio donde no tenga que estar físicamente conectado en una oficina y que yo me pueda estar desplazando. No sabes eso, la flexibilidad que da, y creo que también ese es el gran cambio del 2023, Pedro. La gran flexibilidad, la tecnología, la inteligencia artificial, y si queremos ver, quitando las variables económicas que ya explicamos ahorita, si queremos ver las megatendencias para los próximos años, particularmente 2024, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial, Pedro, llegó para quedarse y nos va a cambiar la manera de operar, la manera de conceptualizar el mundo, tu trabajo, mi trabajo. Es increíble lo que está haciendo, más allá de lo que ustedes han visto de ChatGPT, es la inteligencia artificial como tal, y me parece que, pues, Pedro, tú y yo nos está tocando ver una revolución tecnológica impresionante. No sé si yo pueda ver todos los cambios que se vislumbran, pero soy afortunado de podérselos transmitir a mis estudiantes y que sean ellos quienes abanderen pues esa transformación que va a vivir el mundo y la sociedad mexicana. Bueno, yo creo que esta es una de las que hemos visto, ¿no? Tú viste el cambio de la telefonía fija a la telefonía celular, vimos el cambio de cómo llegó el Internet para también cambiar todo la forma de hacer la comunicación, la conexión, la interconexión. Digo, creo que hemos visto ahorita, y este es otro más, ¿no? Esto que estás diciendo de la inteligencia artificial, sin duda, creo que está revolucionando toda la parte de la digitalización. Y bueno, pues por eso hay un boom ahorita en todo lo que tiene que ver en los data centers, en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Todas las empresas están entrando a ese mundo, bien como lo dices, todos están tratando de adaptarse, pues para competir, ¿no? Si no te adaptas al cambio, pues desapareces. Entonces, para competir, pues hay que estar en la jugada. Es muy importante eso, estimado Pablo. Y bien, Y bien, pues yo creo que el panorama de como lo veíamos al principio de año, ahorita, bueno, bien que mal, pues parece que mejora, tiene un cambio positivo. Y bueno, pues como dice, pues ahora ya ahí viene la otra situación, ¿no? Viene el proceso electoral que ya se empieza a mover, ¿no? Y ya empieza a crear situaciones. Pero creo que aquí lo interesante es cómo vienen los tiros. Bien, ya nos definiste un panorama y creo que a veces nada más lo que vemos son picos, arriba y hacia abajo, ¿no? Momentos de que de pronto se cae más el tipo de cambio o se puede ir, pero creo que no hay que perder de vista que los indicadores, ese entorno macro, pues está ahí y que es el respaldo de todo esto, ¿no? Entonces, a veces también creo que es importante no perder de vista eso y cuando venga un pico hacia arriba, hacia abajo, bueno, pues no alterarse y tomar, ver las cosas fríamente y no tomar decisiones, que después, aceleradas, que después puedan traer algún contratiempo, ya sea para una empresa o para las finanzas personales. Bien, como dices, si lo dices bien, en el horizonte se viene una baja en las tasas de interés. Bueno, pues muy interesante saberlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor, pues puedes empezar a planear, es una casa, un auto, dices, bueno, pues igual me espero un poquito, para la adquisición de un crédito hipotecario. Interesante, interesante tener la información, de primera mano, estimado Pablo. Sí, como siempre, pues, como dicen, información es poder, y creo que también es importante ir checando de no menospreciar el proceso electoral, porque creo que a pesar de que, fíjate que eso es muy interesante, que para mí me parece que hay que llamar la atención. El proceso electoral se ha adelantado, tú sabes, pues de manera significativa, ¿no? Pero a pesar de eso, el que las variables macroeconómicas muestren un buen desempeño, realmente es digno de hacer un análisis muy profundo, y creo que el balance que podamos hacer, Pedro, si tú lo permites con la audiencia, a final del segundo semestre y el cierre del año, sería espectacular para ver si realmente estos escenarios tan optimistas, cómo se han mantenido, y creo que pues eso es lo que refleja que la economía mexicana sigue mostrando gran resiliencia, más allá de los cambios políticos, que creo que pues esos ya están en otro terreno, pero creo que la economía se ha logrado blindar muy bien. Es decir, yo creo que eso sí hay que reconocer, que la disciplina fiscal se ha mantenido, y pues eso sí sorprende positivamente en las variables macro, y ahora veremos que ya cuando el proceso electoral esté a todo lo que dé, pues ahí va a ser la verdadera prueba de fuego, Pedro, para ver la resiliencia de la economía mexicana,
durante todos estos años. Y yo creo que eso va a ser interesante poderlo analizar de la manera más neutral, como siempre lo intentamos aquí, que le quitemos esa carga y que siempre le veamos, yo diría que ahí ayuda mucho mi carga de académico, que pues a veces trato de verlo más con la teoría que inclinarme, y creo que siempre trato de que mis alumnos, y en este caso cuando estoy contigo, todas las personas que nos hacen favor de escucharnos, observarnos o leernos, pues tengan una visión lo más neutral y que ellos tomen la mejor postura de acuerdo a lo que les compartimos. Y yo creo que viene un interesante cierre de año, Pedro, y pues yo creo que lo más que puedo decir es que ojalá que este cierre de año, pues ahora, sobre todo, creo que la parte que a mí más allá de las variables macro, puede ser que me pueda ver hasta con un toque sentimental, Pedro, pero yo creo que la pandemia nos dejó muchos colegas, muchas personas que ya no están con nosotros, y el hecho de al menos cerrar un año sabiendo que, pues, en términos de salud se ve más positivo, de que podamos ya haberle dado vuelta un poco a la página de pues tantas personas que lamentablemente perdieron la vida, personas que se quedaron sin sus seres queridos, que tuvieron que afrontar un escenario muy muy difícil, pues creo que ya el hecho de haberle dado la vuelta a la pandemia ya es una primera gran noticia, y creo que eso nos debe de verlo con ánimo este cierre, aunque no nos debe de quitar el ojo crítico de que cuando las cosas no vayan en el canal adecuado, decirlas, pero yo siempre he dicho, decirlas desde el punto sereno, tranquilo, decir los argumentos y siempre escuchar las diferentes voces, que creo que a final de cuentas todas tienen parte de verdad y lo único que hay que hacer es darle su justa dimensión. Y yo te diría que, Pedro, pues lo que yo quisiera compartirle con toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña, pues es desearles que este cierre, pues al menos en salud, pues sea realmente muy provechoso, porque creo que a todos nos interesa ya que podamos ver el futuro con otros ojos y con otros lentes, y pues que todos aquellos que perdieron algún ser querido en esta etapa tan complicada, pues encuentren resignación, acompañamiento, y que podamos ver pues un México mejor, y yo creo que siempre la salud es lo prioritario. Sí. Pues muy bien, estimado Pablo, gracias. Estuvimos con Pablo López Arabia, economista de Monterrey, Cauca, Santa Fe. Gracias por la entrevista, Pablo, y bueno, creo que tenemos un panorama muy interesante, con los indicadores bien analizados, ahora sí, como dicen, cómo vienen los tiros y para tomar buenas decisiones. Gracias. Hasta la próxima, gracias.